Buenas noches. Para la materia de finanzas públicas, haremos la explicación de lo que significa el gasto público en Colombia. El grupo está conformado por Daniel Meneses, Juliana Villarreal, Cristian Gaviria y quien les habla, Susan Ramos. Inicialmente quiero explicar a lo que hace referencia el gasto público en Colombia. El gasto público son las erogaciones de dinero o salidas que hace el gobierno nacional destinándolo para cumplir con los planes de desarrollo social y económico de un país. Analizando esto, hacemos el análisis de la relación entre el gasto público nacional con las entidades territoriales. El gasto público nacional es la totalidad de las salidas de dinero que hace el gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos, tanto en los sectores como salud, educación, seguridad, servicios públicos y vías de acceso. Los gastos el departamento, el municipio. En esta parte, los gobernantes de estos territorios están en la obligación de gestionar los recursos necesarios y los fondos para cubrir las necesidades de los territorios. Al igual que en el gasto de la nación, los sectores como seguridad, salud, educación. ¿Cómo se relacionan estos dos? La relación que existe entre ellos es la distribución de los recursos, la regulación de los fondos, la verificación del presupuesto y la ejecución de este mismo, estableciendo las políticas de gasto. Problemáticas de un déficit fiscal en el país. Deuda pública. Si un país acumula déficit, aumenta su deuda pública, ya que no cuenta con los activos necesarios para cubrir sus gastos. Disminución de los servicios. Un déficit implica el recorte de gastos, dentro de los cuales se puede ver afectado directamente la prestación de servicios a la población. Aumento de la carga tributaria. Como se sabe, la principal fuente de ingresos de un país son los impuestos, lo que conllevará a que se haga un aumento en este recaudo. Inflación. Afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, afectando los ingresos y el costo de vida. Relación del gasto público y déficit presupuestal de un país junto con la deuda pública y deuda del gobierno central. Se relacionan entre sí estos cuatro conceptos y pueden tener como consecuencias importantes para la economía. Es importante que los gobiernos sepan manejar sus finanzas de tal manera que se pueda evitar el aumento de la deuda pública. Dentro de esto tenemos el gasto público, que son todos los gastos que realiza el gobierno para los diferentes sectores donde se beneficia la población. Déficit presupuestal. Cuando hay un déficit presupuestario, tiende a aumentar el gasto público donde se deban cumplir los bienes y servicios de la población. Deuda pública es la totalidad del dinero que el gobierno debe a sus fiadores, como los bancos o los bancos internacionales. Deuda del gobierno central es la deuda netamente del gobierno central y hace parte de una deuda de un país. Bien, ahora hablemos del déficit fiscal en Colombia. ¿Listo? Esto se refiere a la situación en la que el gobierno gasta más de lo que ingresa. Esto puede ser resultado de varios factores, incluyendo un gasto público elevado y una recaudación fiscal insuficiente. Cifras recientes dicen que Colombia ha enfrentado un déficit fiscal significativo en los últimos años debido a la pandemia del COVID-19. Según algunas estimaciones, el déficit ha superado el 7% del Producto Interno Bruto en algunos momentos. Los factores contribuyentes para esto fueron el aumento del gasto de salud, subsidios y programas sociales combinado con una base tributaria que no crece al mismo ritmo. ¿Cuáles son las consecuencias? Tenemos consecuencias económicas, sociales y políticas. Si hablamos de las económicas, es un aumento en la deuda pública, ya que para financiar el déficit el gobierno se ve obligado a endeudarse, lo que puede llevar a un aumento de la carga financiera a largo plazo. La inflación, que a través de la emisión de dinero puede generar impresiones inflacionarias, como lo hemos visto últimamente. Y también la reducción de la inversión social, ya que con el déficit puede haber recortes en áreas críticas como la educación, salud, afectando pues a la población más vulnerable. Esto también influye en la desigualdad, ya que los recortes en estos servicios públicos pueden aumentar la brecha entre los diferentes sectores de la población. Si hablamos de las políticas, se encuentra una inestabilidad social, ya que la presión por estos recortes en el gasto puede llevar a protestas y un descontento en la sociedad. También una dificultad en la parte de la implementación de políticas y esto puede llevar a limitar la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas y combatir este tipo de déficit. Ahora bien, si hablamos de estrategias para abordar este tipo de déficit, hablamos de reformas fiscales, últimamente hubo una, y pues esto busca aumentar la recaudación mediante la mejora del sistema tributario,
ampliando la base de contribuyentes y combatiendo pues, la evasión de impuestos. También se busca optimizar el gasto, revisar y priorizar el gasto público para así garantizar que los recursos utilizados se haga de manera eficiente y fomentar el crecimiento económico mediante estimulación, inversión, para así poder aumentar estos ingresos fiscales de los que hablábamos previamente. Podríamos decir que el déficit fiscal en Colombia presenta un desafío significativo para el gobierno y afecta a varios sectores, tanto en lo económico como también en la cuestión social. Toca abordar este tema de manera efectiva para así garantizar una estabilidad y un bienestar a largo plazo. Bueno, continuando con la metodología, esta realiza un análisis de datos e información con respecto al gasto público, en donde ellos logran identificar y evaluar la eficacia del gasto, optimizar la asignación de recursos y detectar los posibles irregularidades. También tenemos el déficit fiscal, en donde ellos evalúan la sostenibilidad fiscal y logran identificar áreas de mejora. También tenemos la deuda pública, en donde se puede evaluar la sostenibilidad de la deuda, determinar la capacidad de pago e identificar las áreas de mejora. Y por último, tenemos la deuda del gobierno central, en donde se puede evaluar la sostenibilidad de la deuda, determinar la capacidad de pago y analizar la estructura de la misma deuda. Con respecto a los hallazgos claves, encontramos el gasto público, que es el gasto descontrolado a la situación en la que un gobierno no tiene un control efectivo sobre sus gastos. En ellas tenemos unas consecuencias, que es el aumento de la deuda pública, la inflación y unas causas en donde por falta de planificación y presupuesto o la inadecuada gestión financiera, también la corrupción y la presión política electoral. Tenemos la deuda pública elevada, que hace referencia a una situación en la que el gobierno de un país ha acumulado una cantidad significativa de una deuda. Es decir, que es un dinero prestado para financiar sus actividades y gastos que supere los límites prudenciales. En las causas podemos encontrar el gasto público excesivo, una crisis económica o emergente. Y una consecuencia, podemos encontrar la reducción de la calificación crediticia o la reducción del crecimiento económico. También tenemos la incertidumbre económica, que hace referencia a la situación en la que existe una falta de claridad o previsibilidad sobre el futuro de la economía. Tenemos una causa, los cambios políticos o electorales y los desastres naturales o pandemias, pero también tenemos unos efectos como la reducción de la inversión o el aumento de la inflación. Por último, tenemos la pérdida de competitividad, a la cual hace referencia a la disminución de capacidad de un país, empresa o sector para competir efectivamente en el mercado global. Tenemos unas causas, que es la falta de inversión, innovación y tecnología, el aumento de la competencia internacional, la corrupción. Y tenemos también unas causas y unos efectos. El efecto está en el aumento del desempleo, el aumento de la inflación, la reducción de la inversión extranjera. Con todo esto, es importante mencionar que la pérdida de competitividad puede tener efectos significativos en la economía y la sociedad, por lo que es fundamental tomar medidas para recuperarla y promover la competitividad. Buenas tardes, soy Cristian Gaviria y a continuación compartiré con ustedes implicaciones y recomendaciones. En primer lugar, implicaciones. Reducción de servicios sociales y obras públicas. Cuando el gobierno destina una gran parte del presupuesto para pagar deudas fiscales, queda menos disponibilidad para áreas esenciales como lo son la educación, la salud y vivienda. Esto afecta directamente la calidad de vida de todos los ciudadanos, en especial las comunidades más vulnerables, donde la falta de servicios públicos adecuados impide el desarrollo social y económico. 2. Aumento de pobreza y desigualdad por causas de la inflación. La reducción en el gasto social puede generar un aumento de pobreza y desigualdad, sin acceso a servicios de calidad y con una inflación mucho más alta, la cual reduce el poder adquisitivo, en especial de las familias de los estratos más bajos. Número 3. Desempleo e inestabilidad económica y social. La falta de inversión en los sectores productivos y en infraestructura puede limitar el crecimiento económico y afectar el empleo. Sin oportunidad laboral, muchas personas enfrentan mayores retos para subsistir.
lo que además incrementa la inseguridad y aumenta los problemas sociales en todos los sectores económicos. Como recomendaciones tenemos las siguientes: fortalecer la administración fiscal y controlar el gasto público. Implementar mecanismos de control y eficiencia en el gasto, eliminando gastos innecesarios y redirigiendo los recursos hacia áreas prioritarias. El uso de tecnologías de seguimiento y transparencia puede mejorar la eficiencia de los gastos y reducir la corrupción. También mejorar la recaudación tributaria sin sobrecargar las clases medias y vulnerables. Revisar el sistema tributario para hacer que las grandes empresas y sectores con alta capacidad contribuyan y aporten proporcionalmente más, al mismo tiempo que se alivien las cargas para sectores más vulnerables. También incentivar el crecimiento económico mediante inversión en infraestructura y desarrollo. Por otra parte, promover una política de deuda responsable establece límites en la acumulación de deuda y realiza un análisis de los proyectos financiados con crédito para asegurar un retorno económico y social. Esto porque la deuda debe ser una herramienta para financiar proyectos. También, desarrollar programas de educación financiera y formación para la ciudadanía. La educación financiera a nivel de la comunidad y nación puede ayudar a que los ciudadanos comprendan mejor los efectos de la inflación y la deuda pública. También fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas. La rendición de cuentas y la participación de los ciudadanos en la evaluación del gasto público promueve una gestión más transparente y responsable. Esto se puede hacer mediante plataformas que permitan monitorear el uso del presupuesto y promover la participación comunitaria en la asignación de recursos locales. En base a lo anterior, podemos dar como conclusión la siguiente. El déficit fiscal y el gasto público en Colombia impactan la economía y el bienestar social, afectando servicios públicos, aumentando la deuda y los precios. Especialmente se recomienda controlar y optimizar el gasto. La reforma del sistema tributario también es necesaria para hacerlo mucho más justo, invertir en infraestructura para fomentar el crecimiento y el empleo, manejar la deuda responsablemente y promover la transparencia y la educación financiera. Gracias.